Introducción. ¿Qué hay detrás del IBEX 35? El ciclo diario de la naturaleza, puntual, se anuncia cuando los primeros rayos de sol intentan atravesar, desafiantes, los pequeños huecos de la persiana. La humanidad ha hecho de tales ciclos su rutina, y del despertador, con su tedioso y alarmante sonido, la marca del final del pretérito letargo y el inicio de un nuevo día en el mundo moderno. Para muchos, empieza una jornada laboral, para otros tantos, la búsqueda de tal jornada. Finalmente, para unos pocos privilegiados, empieza el día en que tendrán que decidir sobre el futuro de unos y otros. Pero sobre todos ellos se extiende una telaraña de hilos que les mueven y enredan diariamente. El enredo comienza después del último bostezo. En invierno, este acto reflejo antecede a una ducha, un ritual necesario para disipar el sueño. Se inicia con un movimiento mecánico, un giro del pomo del grifo y, de pronto, una cortina de agua cae entremezclada con las siglas de Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica y Enelgas. No se nota el tacto de esas siglas, menos aún se ven las manos alzadas de los que deciden sobre ese bien básico. Sobresale entre ellos el mexicano Slim, dueño desde julio de 2016 de FCC y de Aquala, la mayor distribuidora de agua de España. Y en segunda fila un elenco de antiguos exministros reconvertidos en gestores de la energía, todos ellos con una llama en la mano cual Prometeo desencadenado, el abogado, de la infanta, Miquel Roca, Endesa, la antigua ministra de Zapatero, Cristina Garmendia, Gas Natural, el exministro de Aznar, Ángel Acebes, Iberdrola, José Folgado, secretario de Estado de Energía con Aznar, Red Eléctrica, y finalmente Isabel Tocino, la exministra de Medio Ambiente vestida de rojo del Banco Santander, consejera de Santander y Enelgas. Todos nos saludan con excesiva y preocupante cordialidad. En ese momento, el tacto del frío recuerda a algunos que no se ha podido pagar la factura de la luz y no tienen más remedio que saltar tal paso. 1. En otros casos, el calor del agua discurriendo por el cuerpo evita pensar en lo abultado del último recibo. El agua no lo muestra, pero aquellos que levantan las manos saben que aumentó el precio de la electricidad más de un 50% desde el inicio de la crisis. 2. La información se pierde entre largos tubos y tuberías. En una gran mayoría de casos, estos pensamientos serán fugaces o inexistentes. La agenda del día repleta de trabajo, estudios y obligaciones que deberá enfrentar cada cual a lo largo del día es una muestra y una evidencia de que cada ser es singular, diferente uno de otro, común es y aparenta ser y, también, en la capacidad de enfrentar determinados efectos económicos indeseados. Esas facturas pueden pagarse con un salario mayor, trabajando más, pensarán muchos. El vigor de la iniciativa individual y la ambición se traslada a la ropa, el reloj, los zapatos y el destello de las llaves del coche, que provocan la agradable sensación de ser únicos e invencibles. Imaginemos que en el recorrido hacia la cocina, de pronto, una luz intensa aparece y, ¡bloom!, millones de personas convergemos en ese momento en un cuerpo, como si del cuarto de John Malkovich se tratara. Todos agolpados, codo con codo, observando la inercia del nuevo vector, concentrados en dos ojos que ven un largo pasillo y a lo lejos la luz de la cocina. Nos movemos por el inconsciente atractivo del olor al café recién hecho. En un acto casi reflejo, nos coordinamos para encender el televisor y conectar fugazmente con las novedades del día. Por defecto conecta con Televisión Española, que en ese momento emite extractos de la gala 2016 de Operación Triunfo, el que fuera producto estrella de TV de la era Aznar, cuya gala final en febrero de 2002 fue seguida por 15,5 millones de espectadores. De pronto, tras el banner de TV vemos a un sonriente Berlusconi moviendo los hilos que sujetan las siglas, como si fueran marionetas. Nos saluda con su acento italiano, pero su voz se queda por el camino. En un recuadro en la izquierda vemos que aparece un traductor de lenguaje de signos. Es la mano derecha de Berlusconi en España, Borja Prado Ulate, hijo del viejo administrador del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente de Colón, consejero de Mediaset y presidente de Endesa y Medioban. K. Aparece junto a su compañero en el consejo, el exgobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles. Debajo de la imagen, en subtítulos, traducen lo que Berlusconi y sus acólitos tratan de transmitir. A pesar del protagonismo que se arroga TVE, este es un producto propiedad de Endemol, productora comprada por la recién privatizada Telefónica por 5,500 millones en 2001, que la vendió en 2007 a la italiana Mediaset por la mitad de ese precio. Mediaset es además la dueña de 4 y Telecinco. Aterrados, hemos vuelto a tomar el control y cambiamos de canal. En Antena 3, Susana Griso dialoga con Paco Maruenda. Este le explica la conexión entre Venezuela y los pijo progres de Podemos. Es que nos quieren hacer pasar por idiotas, y si les financia Maduro, pues que lo digan. Oye, es que basta ya, hombre,
que nos toman el pelo. Maruén habla y empezamos a notar un acento catalán y alemán en el trasfondo de su voz. De pronto se gira y anuncia a la cámara: Antena 3 y La Sexta son propiedad de Bertelsmann, dueña del canal alemán RTL. A ellos se unen la familia Lara, y la empresa catalana Imagina Audiovisual, del ex socio de Mario Conde, Juan Abelló, y del propietario de Público, Jaume Roures. A esto se suma el fondo estadounidense Invesco. Susana Griso le interrumpe para anunciar que Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, apunta a Oliax como beneficiarias por adjudicaciones en la era Aznar a cambio de pagos al Partido Popular. 3. Percibimos el gesto serio de la presentadora, y en ese momento salta una voz de fondo. Parece ser la que se dirige a la presentadora a través del auricular. Es su marido y director del programa, Carles Torras, que con gravedad le aconseja: pasa de noticia. Íñigo Escudero, director de ventas de Invesco en España, acaba de avisar de lo delicado del tema. Invesco es el segundo mayor accionista de la constructora OL, y también accionista de esta casa, el cuarto, con un 4%. Nos puede dar problemas. Desconcertados, sorbemos la última gota de café, y conectamos con láser. Pepa Bueno proporciona un cable a tierra, informa con imparcialidad y trae al programa diferentes opiniones. Pensamos que por eso siempre se la consideró una buena profesional. Es lunes y toca Punto y Pérez, sección de Hoy por Hoy que hace un repaso jocoso a la actualidad. Introduce la primera cabecera. Pedro Sánchez acusa a Alierta de dejarle sin gasolina mientras echaba una cabezada. 4. Pepa Bueno ríe sin parar. De pronto, José Antonio Pérez vuelve a arrancar. Telefónica es la tercera mayor accionista de Prisa con un 13%, propietaria de la SER, después del fondo buitre Amber y los Polanco. Pensamos que es un día torcido, o un sueño del que no podemos despertar, y salimos de casa, al menos con el buen sabor de boca del café. Cerramos la puerta de casa y, vaya, la basura. Abrimos a toda prisa y agarramos la bolsa de desperdicios. Es un momento y quizá no haya pasado todavía el camión, nos decimos. Bajamos velozmente las escaleras y hacemos un gesto con la mano al portero del edificio, que eleva levemente la cabeza como cada día. Es Madrid, y todavía sobreviven estos oficios. Depositamos la basura en el cubo, a tiempo, pues escuchamos cómo se acerca el camión de la basura. Siempre tiene el símbolo del ayuntamiento, pero esta vez viene empapelado por miles de logos de la empresa Urbaser. Con los cascos conectados al móvil seguimos escuchando la radio, esta vez Onda Cero, en la que anuncian, alborozados y aplaudiendo, que Carmen al fin ha adjudicado el contrato, y parece que el problema de la basura se soluciona. Dicen, se la reparten las grandes constructoras FCC, Ferrovial, Urbas, OL, Sakir, Ascan y Acciona en un contrato por valor de 687 millones. 5. Carlos Herrera recoge una declaración de Rita Maestre en la que justifica la medida, exponiendo la creación de una nueva empresa pública de servicios ambientales que se encargue de otras tareas. En general hay una reflexión compartida sobre cuál es la estrategia para revertir el enorme proceso de privatización que llevó a cabo el PP. 6. Se le oye decir: nos congratulamos cuando por fin pasan al fútbol para poder abrazar un poco de realidad. Dan el resumen de la jornada del fin de semana. El Real Madrid ha ganado, aunque el Atlético de Madrid sigue siendo líder. Emiten unas declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hablando sobre el fabuloso partido. En ese momento el camión arranca y sale a toda prisa. Miramos con asombro como en la parte trasera del camión hay una foto gigante de Florentino portando una bandera del Real Madrid y otra de España en la otra mano y un letrero: campeón de sociedades offshore en plena crisis. 7. Sin entender nada, bajamos las escaleras del metro de Portazgo. Permanecía cerrado por obras desde mayo de 2016, según anuncia un letrero. Observamos con total suspicacia y recelo, con todo lo acontecido esa mañana, y ante la posibilidad de tener que tomar los interminables transbordos de autobuses y metro que sustituyen el tramo habitual. En el interior del subterráneo, todo está cubierto de pegatinas de Oliax, en los bancos del andén, en los azulejos, en las escaleras mecánicas, en el mapa de metro. Los altavoces parecen anunciar el retraso del metro. Oliax han sido las empresas concesionarias de la mayor inversión de renovación que sufre la línea en 10 años. Disculpen las molestias, dice una voz con tono metálico. La pantalla que está en mitad de la vía emite imágenes de la construcción del metro. Salen Florentino y Villarmir, ambos con su pin de ejecutivos del Real Madrid, ambos con el casco de constructores, y ambos abrazando a Bárcenas. Nos acordamos también de la noticia sobre la Gürtel que emitieron en Antena 3, en la que le mencionaban, junto a Florentino, como beneficiado de adjudicaciones del gobierno de Aznar. También recordamos haber leído en algún momento que un tercio de su facturación venía de comunidades gobernadas por el PP. 8. En España todo esto es normal. La escena más descabellada puede ser algo cotidiano, pensamos. Con la tranquilidad que da esta reflexión,
Nos subimos al vagón de metro y esperamos, expectantes, el próximo onírico evento. Observamos que hay gente de todas las nacionalidades, ecuatorianos, peruanos, rumanos. Uno de ellos, de anchas espaldas y rasgos indígenas, se acerca y nos susurra al oído: en la constructora de Villarmir, OL, de los 25.978 empleados, 9.080 están en España, un 4,1% menos que en 2014. La cifra casi coincide con los trabajadores eventuales, 9.597, un 37,6% del total. 9. En ese momento aparece Villarmir en los televisores del vagón. Reflexiona sobre las elecciones de 2011 y se le ve anunciar que considera urgentísima una reforma laboral. 10. Han dejado subtitulado su discurso y sale subrayada la palabra urgentísima. A continuación se queda bloqueada la imagen con otra frase de 2015. Podemos no cabe en un gobierno. Sería un desastre para la economía española. 11. Notamos cómo la gente mira las pantallas con cara de preocupación. Tras una hora de trayecto llegamos al distrito C, en Las Tablas, al norte de Madrid. La sede de Telefónica impresiona: 140.000 metros cuadrados de edificios de cristal, con espacios diáfanos y muebles futuristas, que rodean un pequeño lago, y por los que transitan alrededor de 15.000 personas que inundan su interior. Vemos que en cada uno de los cristales hay una inscripción: Distrito C igual 500 millones euro igual 69% enmienda Telefónica. Tal críptica inscripción es repetida por megafonía en un tono mecánico, seguida de una larga explicación publicitaria. La enmienda Telefónica fue acuñada en honor a la compañía, tras su anuncio de prejubilar a 6.500 trabajadores mayores de 50 años en 2011. Era la misma semana que la compañía anunciaba los mayores beneficios de su historia, 10.167 millones. Tras esta medida, el gobierno de Zapatero introdujo una enmienda a la Ley de Seguridad Social para obligar a empresas de más de 500 trabajadores y con beneficios a aportar la prestación por desempleo y limitar así el abuso de las prejubilaciones. Bajada la cifra por el gobierno del PP a 100. Por tal medida, por la que se pretendía recaudar 350 millones al año, se ha conseguido recaudar 309,3 en 4 años, 12 el 69% del coste de este edificio. En 2016 y 2018, la enmienda Telefónica volverá a funcionar con más trabajadores que se suman al plan de suspensión individual. Cruzamos los tornos de seguridad del hall. Al parecer estamos encarnados en un ingeniero de telecomunicaciones, según la tarjeta que llevamos colgada y que nos acredita como trabajador de Telefónica. Levantamos la cabeza y vemos que un elegante hombre, de traje azul y de acentuado tupé, se acerca a nosotros. Con gesto serio, nos sanciona el pensamiento. No eres de esta empresa, eres un autónomo como, por ejemplo, las 1.600 personas que trabajan para Telefónica de este modo en Barcelona. 13. Al terminar su severo mensaje, nos entrega un iPad de la compañía. Asumimos la continuidad del sueño y lo tomamos con gusto. Bienvenido, número 129.916. Gracias por ser parte subcontratada de Telefónica y renunciar a su sueño de ser doctor en Ingeniería de Sistemas especializado en análisis de Big Data e información clínica. 1. 4. Usted formará parte del programa de formación de Telefónica, en las más de 476.732 acciones formativas y 4.229 aulas virtuales de las que disponemos y que suponen una inversión de 44 millones de euros anuales. Sí, la mitad del presupuesto destinado a formación de científicos en España. No podrá utilizar los Big Data para estudiar el cáncer como quería usted, a pesar de que 1 de cada 2 personas en el futuro tendrá cáncer, 15, pero podrá usar nuestra base de datos de clientes para averiguar sus gustos. En ese momento, en la televisión del hall aparece un anuncio con el nuevo proyecto estrella de la Fundación Telefónica. Se lee Escuelas Creativas, y a continuación aparece Ferran Adrià, que empieza a hablar, como un aula. Un restaurante de alta cocina es un escenario de aprendizaje continuo. Es un reto emocionante. Se trata de compartir las enseñanzas de 25 años de innovación al máximo nivel con centros educativos, con profesores. A continuación dan las cifras del proyecto: 20 millones de euros, en el cual Telefónica es el socio tecnológico del Bulli Foundation, la institución a través de la cual el creador catalán lleva a cabo diversas iniciativas como el Bulli Lab, sistema de becas y aplicaciones tecnológicas para el mundo gastronómico. Recorremos el hall hacia los ascensores. En el recorrido ascendente hacia la 4ª planta miramos el móvil para ver la hora. En su lugar aparece un mensaje: I+D en 2016, 6.519 millones, lejos de los 9.6, 61 millones de 2009, y muy lejos del 2% que debía alcanzarse en 2011, en 2016 será del 1,6% del PIB. Cortamos de raíz y apagamos el móvil. Delante de nosotros alguien lee El País. Su portada la ocupa una noticia:
La Fundación Grifols destina 35.000 euros a becas para fomentar la bioética. Leemos que son 6 becas. En ese momento recordamos el sabio consejo de las madres que nos recuerdan que no vale la pena siempre lamentarse. Justo debajo de la noticia vemos otra más pequeña que llama la atención. Los ingresos de Grifols crecen un 17,3% hasta 3,35 millones de euros y el beneficio neto un 13,2%, alcanzando 532 millones de euros. El hombre trajeado y de pelo engominado baja el periódico y se gira hacia nosotros con el ceño arrugado. ¿Cómo puede con 532 millones de beneficio destinar 35.000 euros para becas? ¿Y cómo puede ser que Grifols ingrese la mitad de todo el presupuesto de investigación y que el programa de formación de doctores sea equivalente al 15% de los beneficios de una de las pequeñas empresas del IBEX 35? 1.6 Llegamos a la 4ª planta, y salimos en ese momento, aunque nos sigue el hombre engominado, sigue hablando sin parar. Grifols, la primera empresa de hemoderivados de Europa, salió a la prensa cuando se llevó las 3/4 partes de su negocio a Berlín. Actividades de I+D, tesorería y división de Bioscience, el impuesto de sociedades allí, del 12,5% frente al 28% de España, les convenía más sí. Tin. Sí, era un sueño y el despertador nos devuelve a la realidad unidimensional donde todo es lo que aparenta ser. Esta historia, algo dramatizada, refleja la complejidad de las relaciones en las que nos movemos, unas relaciones que ponen en cuestión el antiguo precepto liberal que tendía a asociar el agobio existencial con la expansión del Estado que, como una araña, ataba a todos a toda clase de derechos y obligaciones sin dejar desarrollar al ser humano su potencial. El momento actual, sin embargo, ha dado paso a otros actores, grandes empresas que han conquistado enormes cuotas de la vida diaria, y cuya presencia e influencia nos hemos habituado a normalizar hasta obviarlas. Hasta hoy, cuando tras más de 6 años de crisis económica se ha puesto frente a nosotros una imagen desconcertante, las grandes empresas aumentaban sus beneficios mientras no paraban de devaluarse las condiciones de vida de la población, y sus posibilidades de desarrollo e incluso su salud se degradaban. Esto ha despertado el recelo, y este recelo ha desplazado al hábito, y hoy muchos son los que cuestionan y exponen los hilos y conexiones que vinculan a todo un país con 35 empresas y sus máximos dirigentes. En este libro descorreremos la cortina de este poder económico, para observar aquello que oculta detrás, la concentración económica incesante en pocas manos, y detrás, la historia de la dominación y del poder de una minoría, y más atrás, el particular desarrollo de unas instituciones políticas y económicas que han permitido que esta minoría saltara de un gobierno y régimen a otro bajo la protección de una estructura de poder. Descorriendo el primer velo descubrimos un primer dato: el valor en bolsa de las 35 empresas que forman el IBEX equivale al 50% de la riqueza del país, algo que inevitablemente alcanza gran parte de nuestra vida diaria. Desde sacar dinero, Bankia, BBVA, CaixaBank, Popular, Bankinter, ir al supermercado, ya, tomar un avión, Iberia, British Airways y sus filiales, ir al hospital. La gestión de algunos de construcción reciente depende de Sakir, OL, Ferrovial, FCC o AX, o movernos por la ciudad, carreteras, EDIF, ICIOS, señales. Pero su importante peso en el PIB contrasta con su aportación al país, 8.500 millones en impuesto de sociedades en 2015, un 7,5% de todos los ingresos del Estado vía impuestos de ese año, 111.600. 1.7 También se habla de su potencial para generar empleo. Según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, de 2013, las 35 empresas empleaban a 1.233.250, un 7,35% de los 16.758.200 ocupados en 2013. Mucho se ha hablado del IBEX, y poco sabemos en realidad de él, de las empresas que lo han formado, de su origen, de las motivaciones políticas. En este libro repasaremos la historia del índice a través de sus personajes fundamentales, de las alianzas y traiciones, del protagonismo de miembros del Estado que pasaron a las grandes empresas, de las privatizaciones, de las estrategias de los partidos por hacerse con el poder económico y viceversa. En resumen, la historia reciente del poder en España. Así pues, a lo largo de este libro se tratará de dar respuesta a la gran pregunta: ¿qué hay detrás del IBEX 35? El PSOE de Solchaga inaugura el IBEX 35 y el nuevo Estado 1992. El dígito, el noveno, anunciaba el fin de siglo y de milenio. En España, su simbolismo lo convertía en una redondeada llave, más aún, en aquella que encajaba a la perfección en la cerradura de una puerta tenebrosa. Tras ella, oculto, agazapado y al fin encerrado con llave, se encontraba aquel espíritu sin humor, gris, de bigote negro y cejas pobladas,
y tendencia a empujar recurrentemente al país a las cimas más profundas. Ese espíritu, que encarnaba la historia trágica de España, había desaparecido. Supuestamente, el 9 había dispuesto las garantías de no retorno a partes iguales, el olvido y demonización de la experiencia soviética y la desaparición de arenas franquistas y de soflamas militares golpistas eran condición necesaria para mantener dicha puerta cerrada. En la nueva sociedad internacional que hemos de diseñar entre todos, ya no hay modelos de referencia con los que alinearse. Existe la voluntad de asentar firmemente los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos como los principios básicos que han de guiar las relaciones internacionales, dijo Felipe González, solemne y ante 1800 distinguidos asistentes de todo el mundo, incluido el gobierno en pleno. Era un primaveral 20 de abril de 1992. Día de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla y solo faltaban 3 meses para que el flameante pebetero de Montjuïc con diéresis fe diera el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos. 3 meses antes, la campana de la bolsa había anunciado, sin tanto bombo y platillo, el arranque del índice bursátil IBEX 35, con 35 consejeros de dichas empresas procedentes de las entrañas del Estado franquista. Aquel horizonte irreversible fue durante largo tiempo suficiente para que el PSOE y Felipe González sostuvieran el bastón de mando. Aferrados al argumentario coacher, en una y otra elección ambos se presentaban como ejemplo de superación de la historia trágica de España, la que nunca acaba bien, que retrataba Jaime Gil de Biedma. Obstinado, González cavó una y otra vez una zanja entre el PSOE y sus adversarios, desde el Partido Comunista de Carrillo al Partido Socialista Popular de Tierno de Albán, y luego frente a Izquierda Unida, capitaneada por Julio Anguita. A todos los puso al lado del Partido Popular, los tristes y peligrosos, frente a una España en positivo. Junto a él, en la misma zanja soleada, Juan Carlos, y aquella fórmula funcionó hasta 1996 y aún entonces solo le separaban 15 diputados y 290.328 votos del victorioso Partido Popular de Aznar. Durante 14 años representaron los papeles protagonistas de la nueva era. González, de la mano del rey, borraron la marca de continuismo del sistema salido de la Constitución de 1978. Simbolizaban una transición sin traumas, convertidos en amas de llaves de la transición política al permitir cerrar bajo candado el pasado ley de amnistía mediante, con la promesa de no confrontar las dos Españas, y de unir las fuerzas del pasado, rey, y del futuro, González, para modernizar España. Todo cambiaba, y el PSOE y el rey eran la garantía de no retorno desde las elecciones del 28 de octubre de 1982, en completórico Alfonso Guerra, con un gobierno y una mayoría absoluta aplastante de 200 diputados bajo el brazo, sentenció: vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la re que la parió. Las expectativas eran elevadas, era el primer gobierno desde la República integrado por miembros de un partido denominado socialista. Por el cambio, gritaba el eslogan del PSOE en las elecciones. Apariencia y esencia de aquel 1992. El nuevo poder discreto aquella década de los 80 terminó siendo un rompecabezas para aquellos que intentaban descifrar sus códigos, marcada por aquel quien que no esté colocado, que se coloque, que gritó el alcalde de Madrid, Enrique Tierno de Albán. Aquella década, al igual que aquella expresión, se anunciaba ambivalente, oscilaba entre sueños prometeicos, altibajos y ambiciones frustradas. No es para menos, pues la ansada democracia trajo bajo el brazo una crisis económica aguda que se cebó con la población más joven, aquella que había crecido con el entusiasmo de ver morir al régimen en la cama, había ido a la universidad con el PSOE, y hacía la cola en el INE mientras escuchaba Q. España es el país donde es más fácil hacerse rico. La realidad y la ficción volvieron loca a aquella generación, que transitaba entre la idea de colocarse en la sociedad o ser devorada por la heroína. 18 Todo aquello pareció caer con el muro de Berlín. Los 90, en cambio, entraban con un matiz más amplio de colores y un dominio del principio de realidad, un sentido de las cosas alejadas del marxismo suspicaz de los 80, o de la mirada sospechosa de Foucault, que nos advertían del trasfondo oscuro y conspirador del poder y empujaban al desencanto existencial. Los 90 eran otros tiempos y aunque el nivel de paro parecía anunciar un retroceso, la nueva y arrasadora cultura del consumo dilapidaba toda voz divergente con su sentencia progresista. Cualquier tiempo pasado fue peor. En la fuerza de aquellos símbolos intervino una cultura de consumo que entró en tromba para quedarse. Aquella cultura reemplazó los cantautores de la nueva canción de los 70 como símbolos de una nueva sociedad en libertad, por las nuevas boybands como Backstreet Boys o NSYNC que reivindicaban el hedonismo juvenil sin límites. En el plano de la cultura underground, la New Wave berlinesa que atrapó a David Bowie dio paso a la nueva ola de punk rockers con acento californiano, que servían de banda sonora de las hipersexualizadas series de verano. Alaska y Almodóvar dejaban su sitio a Australian Blonde e historias del Cronen. Escondido detrás de los nuevos símbolos de la cultura norteamericana del consumo,
entraba sigilosamente el capital extranjero. España se había convertido en destino codiciado por inversores internacionales, y entre 1980 y 1990 se multiplicó por 13 el stock 19 de inversión extranjera directa, IED, que pasó de $5.140 millones a 65.9, 16 millones, un 2,2% del PIB en 1992, lo que convertía a España en el noveno destino preferido de inversores extranjeros. 20 Estos llegaban pletóricos a España, viendo la apertura de grandes nichos de mercado que se abrían al capital extranjero, gracias a la desregulación de múltiples sectores. Pero no solo fue una simple llegada en masa de inversores foráneos, sino de una gama de productos nunca antes vistos. La más emblemática fue Canal+, a quien se concedió la licencia de emisión en 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Los Polanco, dueños del país, se aliaron con Canal+ Francia, producto del lugarteniente de Mitterrand, André Rousselet, para replicar la franquicia francófona de televisión por suscripción en España, la única que existió en el país hasta que en 1997 apareció su competidor aznarista, Vía Digital. La entrada de Canal+ fue toda una revuelta cultural que abría en Canal una cultura pop perdida entre la movida ochentera y el folclore machista de Pajares y Esteso. Era todo un nuevo mercado de cultura on demand, que hacía soñar a la juventud de entonces con ponerse a la altura de sus colegas europeos, la NBA, las series norteamericanas, películas, las noticias del Guiñol, vídeos musicales en Del 40 al 1, o el puntual porno de los viernes. Era el nuevo momento de cultura de pago, que ponía en circulación símbolos inexistentes en España hasta entonces. Estos símbolos eran también un mensaje político, a través del cual los medios aliados al PSOE anunciaban que el país avanzaba a otra velocidad, sin curva u obstáculo que pudiera interrumpir nuestro rumbo a la globalización. El PSOE y el Imperio Polanco crecían a la par y en julio de 1992, en mitad de los Juegos Olímpicos, Prisa, la matriz del grupo empresarial mediático, se hizo con la primera cadena de radio privada, Antena 3 Radio. Pedro J. Ramírez no se contuvo, y denunció las maniobras del empresario y sus aliados políticos de monopolizar la conciencia colectiva. El guión exigiría escribir hoy un hermoso himno a los carros del fuego olímpico, plagado de buenos deseos, esperanza en el género humano y legítimo orgullo del país anfitrión, decía con pena. En líneas después desenmascaraba la fuente de su inquietud. Jesús de Polanco ha demostrado con creces ser el más listo, el más espabilado, el más perceptivo y atrevido de los empresarios periodísticos españoles. Si su actividad no tuviera que ver con la diseminación de ideas y valores morales, con la conformación de la conciencia colectiva, con la materialización de un derecho ajeno cuya titularidad corresponde a cada ciudadano, su voracidad acaparadora no despertaría otra alarma que la que, en orden al detrimento de la calidad de la oferta, suscita toda tendencia al monopolio. 21 España cierra el corto siglo XX en 1992. Adiós al viejo estado industrial. Bienvenida, Europa. A pesar de las críticas de algunos periodistas, la España del PSOE, Polanco y González tenía una imagen que arrasaba. A quien dudara, le mostraban una foto en blanco y negro del país en los años 40 y 50, totalmente aislado y pobre. A eso conducía la derecha, decían. Después le enseñaban una foto a color, colocado como un igual dentro del continente europeo. Por si acaso no era suficiente y hubiera algún tipo de duda, podían echar mano a fechas emblemáticas ubicadas en las legislaturas del gobierno de González, como argumentos contundentes. El 12 de junio de 1985 firma el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, lo que le permitió sostener la presidencia en el primer trimestre de 1989. A finales de febrero de 1986 firma el Acta Única Europea que aprueba su participación en la creación de un mercado común, y el 16 de junio de 1989, se produce la incorporación de la peseta al sistema monetario europeo. El predecesor de la moneda única, era la apuesta europeísta y globalizadora de Felipe González, que no dejaba lugar al escepticismo y la duda, sobre todo al ser contrastada con la recurrente vía reaccionaria de la derecha española. Además de Europa y la globalización, el mare magnum del lenguaje progresista del socialismo de finales del siglo XX incluía otros símbolos, y entre ellos, los destacados por el ministro de Industria y Economía de González, Carlos Solchaga, dejar atrás la época dorada 22 de la socialdemocracia, y sustituir el Estado industrial y protector por aquel que conjugara mayor desregulación, una economía globalizada y mayores cotas para la iniciativa privada. Aquello significaba, entre otras cosas, que el programa social se convertía a partir de entonces en un epifenómeno de la economía de mercado. Esta hacía posible la labor social del Estado y no al revés, como proponía la doctrina keynesiana. Como primer paso para avanzar en este sentido, había que cambiar el concepto de Estado, ponerle a dieta y que empezara a perder peso.
con una dieta rigurosa de ventas directas 23 y desinversiones parciales a través de ofertas públicas de acciones 24 de empresas públicas que redujera el poder del Ministerio de Industria en favor de accionistas privados. La competitividad estaba lastrada por el sector industrial público según la lectura oficial, como más adelante se expone, por lo cual había que reducir la participación del Estado en las empresas. Desde 1983 a 1996 se llevaron a cabo amplias privatizaciones, con una media anual de 7,4 empresas privatizadas por año. 25 En este periodo se realizaron 70 operaciones de venta de empresas de todas las ramas de actividad, que significaron unos ingresos de 13.200 millones de euros. Entre las ventas directas de empresas, destacan aquellas de mayor tamaño, como las de automoción, Seat a Volkswagen, 1986, y la empresa de camiones Pegaso de NASA Fiat, 1990. Otras de menor tamaño fueron a parar al patrimonio de familias no muy necesitadas. La compañía emblema de transporte marítimo de la transatlántica, ya desaparecida, fue vendida a la naviera de Odiel, de la familia Pereda, hoy dueños de un emporio inmobiliario y de centros comerciales bajo el nombre de El Grupo Lar. Marsans acabó en manos del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acusado 30 años después de vaciar la empresa. La red de hoteles en Tursa, empresa nacional de turismo, se dividió entre el mallorquín Gabriel Escarrer, Solmelia. También se quedó con los 32 hoteles de Rumasa en 1984, y Joan Gaspart, el expresidente del Barcelona, USA. Las compañías de ordenadores Sequenza fue para Fujitsu y Telesincro para la francesa Bull, la petrolera Cepsa, a la francesa Elf. Y 6 empresas de material ferroviario, como la maquinista terrestre y marítima y Atensa Alstom, GK Alstom, la constructora naval Fábrica de San Carlos, hoy desaparecida, al grupo vasco Navafel, de los Felorio. Empresas de mobiliario y artesanía, como Arte España y Josep María de Porcioles y Colomer, exalcalde de Barcelona de 1957 a 1973, la aceitera Oleaginosas Españolas, OESA, al grupo italiano Ferrufsi, junto con otras pequeñas empresas de alimentación. El ideólogo de la operación de traslado fue Carlos Solchaga, que pronunció la frase que se convirtió en el eslogan de la llamada Beautiful People, la clase rica bonita nacida durante los gobiernos del PSOE. España es el país donde es más fácil hacerse rico, dijo el ministro de Industria, 1982-1985, y de Economía, 1985-1993, del PSOE. Poco acertada, pues le faltó añadir que el Estado iba a tener mucho que ver en ello. Así pues, Solchaga puso en marcha el principio de conservación de Lavoisier, según el cual la materia ni se crea ni se destruye, se transforma, mejorado de la mano del contrabandista, financiero, diputado y conspirador mallorquín, Joan March, que añadió, la riqueza ni se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo. Pero la obra del socialismo español no solo se asentaba en rápidas privatizaciones, en la construcción de un bloque político mediático fuerte, o la inclusión en el bloque atlántico, OTAN, y europeo, CE, faltaba la cuarta pata, que contrarrestara la cojera del Estado ante su pérdida de soberanía política y económica tras las múltiples desinversiones en la industria y la liberalización completa del mercado cuya fecha límite era diciembre de 1992. Era la fecha para el comienzo del mercado común europeo, y España debía estar lista. Ese año, el 10º aniversario en el gobierno y fecha de entrada en el nuevo mercado común. La dosis de patriotismo fue ampliamente satisfecha al conseguirse sede de 2 eventos internacionales que todo país quiere tener, y hacerlos coincidir los dos el mismo año. Ese 1992, 10 años después de que aquel joven abogado sevillano ascendiera a la presidencia del gobierno y 500 años después de la llegada de Colón a América, Sevilla albergó en abril la Exposición Internacional, y en julio Barcelona daba cobijo a los primeros Juegos Olímpicos tras la caída del muro de Berlín. Eran 2 eventos que pretendían encumbrar el nuevo estado terciarizado entre la población. Unos meses antes, el equipo de González había organizado una discreta exposición en la cual enseñaban los nuevos cimientos del poder en España, hecha ya media mudanza desde el Estado. Aquel evento se celebró el 14 de enero de 1992, día en que arranca el IBEX 35, el núcleo del nuevo poder económico en España. Que coincidieran ese 1992 no es solo cuestión de azar, pues los 3 eventos tenían una estrecha conexión simbólica y también material. Los Juegos Olímpicos y la Expo pasaron a lavar con jabón lagarto las franquistas estructuras y superestructuras del país. Se remodeló Barcelona, abriendo la ciudad al mar, con un guiño a la cultura del ocio, porque catalanes y charnegos no solo tenían por obligación levantar fábricas, también tenían derecho a hacer deporte, pasear o pegarse un chapuzón en el mar. Era una oportunidad para rejuvenecer, y la monarquía no se quedó atrás.
El príncipe Felipe llevó la bandera de la delegación española de las Olimpiadas bajo la atenta mirada de la reina y de millones de espectadores. En apariencia era un momento de comunión con la historia, y en esencia una prueba de las nuevas alianzas político-económicas entre viejos linajes empresariales y los nuevos gerifaltes del socialismo. Lo cierto es que aquellos eventos lograron que la palabra España no sonara al frenillo del caudillo, sino al acento andaluz de Felipe González y Alfonso Guerra. Era el acento de moda. Aquella moda se confirmó con la Expo de 1992, que puso a Sevilla a la vanguardia del nuevo occidente postsoviético. Era la primera ciudad española conectada por tren de alta velocidad, el AVE, 2 horas y media a 300 km por hora que hacían de Despeñaperros un gigante encogido. Sevilla también invitó a Barcelona, estrenando aeropuerto, estación de ferrocarril, carreteras y los suntuosos pabellones instalados en la isla de la Cartuja, donde se alojaba la exposición. Preconizada como un fracaso, fue finalmente un éxito en afluencia de público, 15,5 millones de visitantes, entre los que se contaron a Lady Di y Carlos de Inglaterra, y a otros 43 jefes de Estado, entre ellos, la estrella de la socialdemocracia europea, François Mitterrand. Nada podía enturbiar el acontecimiento, ni siquiera los 222 millones de euros de déficit generados. El nuevo Estado se presenta al mundo, de la mano del IBEX 35. Los dos eventos, la Expo y los Juegos Olímpicos, hicieron de 1992 el año de exhibición de las grandes potencialidades patrias, el turismo, la cultura y el deporte. Tal cantidad de publicidad de las cualidades ibéricas hacía que todos miráramos encandilados las pruebas de atletismo o los magníficos pabellones de la Cartuja. Poco nos fijábamos en la torre de Telefónica de Montjuïc con Diresis C, la mascota Kobe inundando los carteles del patrocinador Banesto, o en Sevilla los de BBV, Banesto y Central Hispano. Todas ellas empresas patrocinadoras que hacía meses estaban de estreno, tras el inicio de otro evento con menos bombo y eco mediático, pero de gran trascendencia para el país. En enero de ese año se producía el lanzamiento del IBEX 35, el índice bursátil que aglutinó a las 35 mayores empresas españolas por capitalización, imitando al Dow Jones neoyorquino, el FTSE 100 londinense, o el Nikkei japonés. En otras palabras, se iniciaba una exposición donde inversores internacionales podían pasar a ver las joyas del empresariado patrio unificadas en un índice. Podían pasar por el pabellón de los banqueros, el de los constructores, o el empequeñecido de industrias pesadas. Era la expo de los empresarios que soñaban con ser la gran clase capitalista en la nueva era de la globalización de capitales. De todos los pabellones que conformaban la expo del IBEX en 1992 destacaban dos por su tamaño: el gran pabellón de Banesto, banco que tenía participaciones en Urbis, Acerinox y Agroman, las tres empresas del IBEX, y en otras fuera del índice, como Antena 3, y el enorme pabellón dedicado a las empresas del Estado, con gigantes empresas monopólicas como Telefónica, Tabacalera, Repsol, Endesa o Fecsa, que cotizaban en el índice. La centralidad del Estado en la formación del IBEX da una pista de su protagonismo en el brebaje alquímico patentado por Solchaga y heredado después por Aznar, para el nuevo capitalismo español. Brebaje que el recién nacido IBEX 35 bebió desde la cuna y que suponía crear grandes empresas multinacionales privadas desde el Estado y con el apoyo y complicidad de sagas de empresarios afines. Una muestra de la potencia de dicho pócima es que la capitalización de las 6 empresas públicas que cotizaban en el IBEX 35 en los años 90, Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera y Endesa, suponía entonces casi el 40% de la capitalización del índice bursátil, 38,14%. Es decir, una sexta parte de las empresas concentraba más de un tercio del valor del índice. Las empresas públicas tiraban del carro del resto de pequeñas grandes empresas del índice. Desde entonces hasta el presente, las otrora empresas públicas, junto a Iberdrola, Santander, Popular, Unión Fenosa y Bankinter, permanecen en el índice desde su fundación. Pero el brebaje no solo constaba de empresas crecidas bajo el regazo del Estado, incluía también a los hombres que hicieron crecer e independizarse a estas empresas, y otros tantos cachorros criados por el Estado y que crecieron en la empresa privada. La lógica, simple pero efectiva, consistía en seguir un dicho: el Estado lo crea y el IBEX lo lleva, empezando por el propio Carlos Solchaga, ideólogo de las privatizaciones y ventas de acciones, quien después de dejar la política decidió fundar una consultora, Solchaga el Recio, dedicada a empresas del IBEX. Y no solo eso, sino que en 2010 terminó en un consejo de administración de una empresa del índice, Celtia, sentado junto a otros ex del Estado, alguno que pasó por gobiernos del PSOE y del PP, como Eduardo Serra, o puros del PP, como Ana Palacio. Hasta aquí el efecto de la pócima y los ingredientes que formaban parte del índice en su origen. Pero, ¿qué se jugaba en el IBEX que ha atraído tanto a los políticos patrios desde su inicio? Como motivación principal,
El IBEX 35 nace un 14 de enero de 1992 con el objetivo de cumplir diferentes funciones inexistentes o previamente limitadas en la historia del mercado de renta variable. Era un proyecto de modernización en materia de mercado de capitales, al agrupar a los 35 valores más cotizados 27 y servir de indicador de los movimientos habidos en un conjunto de títulos. Por tanto, reflejaba los cambios que se producían en la bolsa, y permitía, además, actuar como activo subyacente para la negociación, compensación y liquidación sobre contratos de opciones y futuros 28 en el mercado español de opciones y futuros de renta variable, MEFRV. 2. 9 En la práctica funciona como termómetro de la economía española, al ser el índice oficial del mercado continuo español, utilizado por los analistas tanto nacionales como internacionales para observar la evolución de la bolsa española. 3. 0 En consecuencia, el IBEX puede entenderse como la punta de lanza de los productos derivados financieros en España y un referente de la nueva economía liderada por las grandes empresas agrupadas en el índice. Desde el principio, la Comisión del Mercado de Valores, el Ministerio de Economía y el Banco de España controlaron la operación. Según Lorena Martí, los mercados organizados de futuros y opciones se crearon en España en 1989, poco antes de la plena entrada en vigor de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, circunscribiéndose inicialmente a las operaciones sobre deudas del Estado. De esta forma surgen, bajo la supervisión del Banco de España, en noviembre de 1989, el mercado de opciones, regido por Options Market Ibérica, OMIB, y, en marzo de 1990, el mercado de futuros, regido por Mercado de Futuros Financieros, Sociedad Anónima, MEFSA, con posterioridad, y al amparo del artículo 77 de la Ley del Mercado de Valores, modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, tanto MIB como MEFSA, que pasaban a estar supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dejaron de ser mercados derivados de deuda del Estado exclusivamente, pudiendo utilizar como activo subyacente el tipo de interés de los préstamos interbancarios a 3 meses, y después, divisas. 3. Sus antecedentes muestran que no era una novedad improvisada, sino un proyecto largamente estudiado, ya que el índice nace de la fusión de dos índices que cumplían su función, el MEF 30 y el FIEX 35. El MEF 30 fue fundado por MEFSA, Mercado de Futuros Financieros SA, como índice diseñado para el negocio de contrato de futuros y opciones sobre valores cotizados en las bolsas españolas. Arrancó el 1 de octubre de 1990 con una base de 10.000 puntos. Por su parte, el FIEX 35 pertenecía a OMIB. Fue creado en enero de 1990 y puesto en marcha en julio de ese año con un valor base de 3.000 puntos. Suponía el verdadero antecedente del IBEX, en cuanto proyecto de un índice que incluía las 35 empresas de valores más líquidos 32 de las 4 bolsas españolas. Su propietaria, OMIB, era filial de la sueca OM International. Fue constituida en noviembre de 1989, y en ella participaban como socios más destacados la propia sociedad sueca OM International y el BBV, con el 30% de las acciones respectivamente. Por poner galones y dar protagonismo, quizá pueda atribuirse parte del origen del IBEX 35 a un entonces joven de 30 años, José Massa, técnico comercial y economista del Estado, quien estaba al mando de la empresa OMIB. 12 años después describía así la exitosa operación. El IBEX es una parte importante de esta casa, MEF, y, en lo personal, algo entrañable a lo que dediqué muchas horas de trabajo en su fase de diseño. El IBEX, que fue buque insignia de MEF, junto con el bono a 10 años, ha conseguido mantenerse, pese a la introducción del euro, como una referencia válida y potente a efectos de administración de carteras. El interés del IBEX, que como todo índice tiende a reducir a un número la evolución de una cartera de acciones, está precisamente en que la cartera sobre la cual está construido sigue teniendo sentido desde el punto de vista de la inversión. Había algunos agoreros que vaticinaban que, con la introducción del euro, los índices domésticos perderían interés. No solo no ha sido así, sino que la experiencia está demostrando lo contrario. Por ejemplo, en enero de este año los derivados sobre el IBEX han crecido el 17%, es decir, sigue siendo una buena referencia para la administración de carteras, porque si no lo fuera el volumen negociado no hubiera crecido de esa manera. 3. En octubre de 1991 la Sociedad de Bolsas, participadas por las 4 grandes bolsas españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, adquiere la titularidad de ambos índices y los fusiona en el llamado IBEX 35. En el 15 aniversario del IBEX se mencionaba la conjunción de intereses que se daba ese día, con el apoyo institucional de las bolsas, del mercado de opciones y futuros español y del entorno financiero. Es lanzado al mercado de forma simultánea a la propia contratación del mercado de futuros financieros organizado el 14 de enero de 1992.
3. 4. En su origen se encuentra su peculiaridad que le hace diferente a los demás índices. A diferencia del resto de índices conocidos en el mundo 35, el cálculo del índice IBEX se hace teniendo en cuenta la capitalización bursátil, es decir, se asigna un peso a cada empresa según el valor y número de acciones. Dada esta sobrerepresentación, desde su origen son 6 empresas las que influyen en el resultado de este índice: Santander, Telefónica, BBVA, Repsol, Endesa e Iberdrola. De este modo, el año que antecede al arranque del IBEX 35, en 1991, los valores centrales según este criterio eran, primeramente, empresas públicas, y, en segundo lugar, bancos. Por orden, las que determinaban el valor del índice eran las 3 públicas: Telefónica, Repsol, Endesa, seguidas por el Banco Central y BBV, 3 públicas y 2 privadas. Toda información relativa a la salud financiera de estas empresas desataba subidas y bajadas en el índice, y afectaba por tanto al resto. Para aquellos que invertían entonces en la bolsa era claro el poder e importancia de estas 3 empresas públicas sobre la salud de las acciones de las empresas que cotizaban en el índice. El Estado era, en consecuencia, el padrino del mercado de capitales, tanto en su bautismo y comunión. De este modo, muchos de los números y nombres del arranque del IBEX muestran el trasfondo de aquella exposición de 1992 llamada IBEX 35. En una cara de la moneda quedaba su sentido técnico, en la otra era el pistoletazo que marcaba el inicio de unos juegos donde un conjunto de corredores competían por ser la nueva gran clase capitalista, en un periodo dominado por el auge del mercado de acciones y de productos derivados en España. Un mercado que quedaba condicionado por grandes ventas de acciones de empresas públicas, privatizaciones aceleradas, grandes fusiones y, por ende, donde políticos y altos funcionarios tenían mucho que decidir sobre quién integraba dicha clase acaudalada y poderosa. El protagonismo de los políticos en el IBEX no era una simple derivación del papel que tenía el Estado sobre la configuración de la economía. Esto significa que no solo eran ministros y funcionarios todopoderosos, sino que en sí mismos se convirtieron en un indicador del papel del Estado, modificando la cualidad de esta medida que cambiaron de posición sus principales responsables, de representar los intereses de la administración, a servir de puentes entre las grandes empresas y la administración, cuando muchos de ellos pasaban a la empresa privada con información valiosa: ministros, subsecretarios, directores generales, presidentes de entes autónomos. En 1991, 138 de los 486 consejeros que componían el conjunto de consejos de administración de las 35 empresas del IBEX procedían de la alta administración del Estado, el 28% del total. Estos políticos empresarios no eran unos cualesquiera, pues destaca la presencia de protagonistas relevantes de la transición, principalmente del expresidente Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, Banco Hispanoamericano, pero también de ministros como José Adolfo Fernández Urrutia, BBV y Sevillana de Electricidad, ministro de Telecomunicaciones, 1976-1977, y de Comercio, 1977-1978, Alberto Ollart Sausol, Banco Hispanoamericano, ministro de Industria, 1977-1978, Sanidad, 1980-1981, y Defensa, 1981-1982, o José Luis Real Maldonado, Cristalería Española, sucesor de Calvo Sotelo como ministro de Economía, 1979-1980, entre otros. Los tentáculos del Estado se mudaban hacia el IBEX 35, y el indicador se convertía en un bloque de poder económico. El grupo de círculos políticos quedaba liderado, claramente, por la Beautiful People del PSOE, que abarcaba las empresas públicas, pero también las empresas privadas del IBEX, un grupo en el cual destacaban los válidos de Carlos Solchaga y que mandaba claramente en el grupo de políticos empresarios. En total, 46 consejeros de los 114, un 40,3% de los mismos, o el 9,7% del total de consejeros del IBEX 35. Era una competición selecta tanto en el fondo como en la forma, pero inicialmente abierta a toda clase de competidores independientemente de su ideología y antecedentes. De ahí que, detrás de la Beautiful People del PSOE, el grupo más numeroso fuera aquel procedente de las entrañas del Estado franquista, entre los cuales destacaban los antiguos ministros franquistas Licinio de la Fuente o Gonzalo Fernández de la Mora y Mon. Quizá fue esta aparente tolerancia la que llevó a otros más jóvenes a imitar los pasos de los mayores y a aspirar a convertirse en patrones del IBEX 35. Este era el caso del abogado del Estado Mario Conde, que explicó a este autor lo que es, a su modo de ver, el mecanismo que mueve los hilos del IBEX, y que provoca la subida de unos y caída de otros. El año 1992, el del nacimiento del IBEX, tenía todos los ingredientes de un cambio de época: el aire abierto y competitivo de Europa, la organización de los Juegos Olímpicos,
o el preceder a las elecciones democráticas de la V legislatura eran una prueba irrefutable de la lejanía del compadreo y arbitrariedad del poder del franquismo, y la marca de fuego del inicio de una competición abierta, de una democracia que abarcaba todas las esferas, incluida también la posibilidad de convertirse en la gran clase capitalista. O, al menos, eso parecía, el proyecto de un nuevo Estado, en el IBEX. La polémica ponencia de Carlos Solchaga en el XXVI Congreso del PSOE de 1981 en 2014, ya retirado de la política pero no del IBEX 35, el exministro socialista de Industria y Economía Carlos Solchaga seguía sentando cátedra sobre lo que había sido su imperio. Las reformas estructurales no han ido mal en líneas generales, aunque mi partido no las comparta, decía, a propósito de las diferentes reformas del gobierno de Rajoy. 3.6 Unos años antes, con los suyos no había sido tan benévolo, y de la reforma laboral de Zapatero de 2010 dijo que venía tarde, mal y con poca confianza y deseos, mientras le aconsejaba ir más allá. El gobierno lo que tiene que hacer es ir a un solo contrato, creíble, y con un techo de coste por despido tolerable por todos. 37 Finalmente, con los nuevos se despachaba con desdén, su posición mal molestado. Su postura de pandilleros de barrio es inútil, pregonaba en marzo de 2016 tras la entrada de Podemos en las Cortes. Esto sucedía más de 20 años después de su dimisión, y sus palabras mantenían ese halo que envolvió su gestión al frente de la política industrial y económica del país. Siempre fue un socialista irreverente, convencido de la superioridad de ciertos planteamientos, un seguidor del formalismo lógico, y de la verdad de los datos macroeconómicos, que lo convertían en un socialista heterodoxo. Pero su personalidad no podría entenderse sin analizar su trayectoria política. Creció en la calidad del Servicio de Estudios del Banco de España, al que llegó en 1968 de la mano de Luis Ángel Rojo, nombrado en 1971 director general de estudios del ente, bajo el mando de Luis Coronel de Palma al frente del mismo. Estos dos últimos hundían sus garras en el desarrollismo franquista, como miembros de la comisaría del Plan de Desarrollo liderado por Laureano López Rodó desde 1962. Durante la estancia de Solchaga en el Banco de España, fue comisionado por el banco para permanecer una temporada en el Banco de Pagos de Basilea. Su último destino antes de abandonar el estado que le cobijó fue el Servicio de Estudios del Instituto Nacional de Industria, INI, donde pasó 7 meses como subdirector hasta noviembre de 1974. Ahí acudió tras la llamada del flamante presidente del INI, Francisco Fernández Ordóñez, que llevó a Miguel Boyer como director y a Solchaga como subdirector. El grupo salió escaldado por las luchas de poder que discurrían en las entrañas del régimen. Miguel Boyer le agradeció a Ordóñez su valentía al ficharles a él y a Solchaga, demostró su tendencia liberal, al enfrentarse a las presiones que recibió para echarnos a Solchaga, Bustelo y a mí, considerados subversivos por el régimen. 3.8 Después de aquella aventura volvió al Banco de España con Boyer, hasta que en mayo de 1976 cambió de barco y pasó al Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya. Antes de su partida, en 1974, encontró al PSOE. En el País Vasco su ascenso en el Banco de Vizcaya fue parejo al del PSOE, donde en 1978 ya formaba parte de su ejecutiva. Sus amistades y lealtades políticas dentro del PSOE fueron, por tanto, tardías y subordinadas a su pasado profesional. Esta trayectoria le hará proyectarse a sí mismo como un técnico venido a la política, cuyos planteamientos no eran sino consecuencia de un sesudo análisis, el único posible. Sus propuestas, basadas en la reducción de salarios y contención de la inflación, le situaron a la derecha del partido, enfrentado a Alfonso Guerra. Irreverente dentro del PSOE, nunca se arrugó, ni al final ni al principio. Se estrenó por todo lo alto, con 36 años, como gurú económico, al ser nombrado coordinador del área de estudios y programas de la Comisión Ejecutiva Federal tras el XXVI Congreso. Era 21 de octubre de 1981 y se celebraba este Congreso del PSOE con un ojo puesto en la decadente URSS tras la dimisión de Suárez el 23F, y el otro en la anquilosada Alianza Popular. Se preparaban para el asalto al Estado. Por ello se plantearon clarificar 3 puntos: definiciones políticas, formación de una ejecutiva más homogénea que pudiera afrontar la eventual formación de un gobierno, y la elaboración de un programa de gobierno basado en principios realistas y no ideológicos. 3.9 Carlos Solchaga presentó las líneas maestras de su política económica en una ponencia denominada Una propuesta para transitar la crisis, que fue un shock para militantes, periodistas, nacionales y extranjeros, y asistentes. Según el propio Solchaga cuenta, el título de la ponencia no fue lo único que escandalizó a muchos de mis compañeros de partido y, desde luego, a los dirigentes de la Unión General de Trabajadores que participaban en el propio Congreso como miembros del PSOE. Tampoco el contenido de mis propuestas fue del agrado de la mayoría, ya que, junto con una política monetaria muy prudente y una política fiscal solo ligeramente expansiva,
contenían como método para salir de la stagflation una reducción de los salarios reales de 2 puntos durante 2 años, compensa, da con un aumento en gasto social, lo que entonces se llamaba salario social VS. Salario en mano, que muchos consideraron una provocación, punto. Con todo, a pesar de su difícil aceptación política, no pretendía garantizar nada, ni la recuperación del pleno empleo ni el despegue del crecimiento económico. Su única pretensión era detener el crecimiento del desempleo mientras se producía una cierta desinflación de la economía española. 4. Su propuesta de moderación salarial tuvo su primer experimento con el Plan de Empleo Juvenil lanzado en octubre de 1988, que creaba una nueva figura de contrato temporal, el becario, contrato de inserción para jóvenes, caracterizada por ganar el salario mínimo interprofesional, tener un contrato de entre 6 y 18 meses y eximir del pago de cuotas de la seguridad social al empleador. Fue el detonante de su abrupta ruptura con UGT y su enfrentamiento con los sindicatos. No constato movimiento espontáneo de huelga, si no hay motivación social, y nadie es capaz de percibirla pues los primeros intentos de movilización en la banca y en la sanidad han sido famosos por imperceptibles. Si no hay tampoco una justificación en el Plan de Empleo Juvenil, tendrá que haber explicaciones políticas, y estas las entiendo bien, en el Partido Comunista o en CC. O, no en UGT, que es parte de la familia socialista, dijo el entonces ministro de Economía. Tampoco el polibueno Alfonso Guerra, que se enfrentó a Solchaga en 1981 y su propuesta de moderación salarial, era en este caso favorable a la postura de los sindicatos. UGT ha seguido la estrategia comunista, dijo Guerra, y apuntó a que la huelga será un fracaso mientras les advertía ante futuras intentonas. Espero que UGT no asuma también la estrategia comunista de boicotear la presidencia española de la CE. 4. Los sindicatos se plantaron y lanzaron la huelga general el 14 de diciembre, bajo el lema, hoy de moda, de Juntos Podemos. Fue secundada masivamente, hasta en RTVE, que cerró a cal y canto su emisión. Pero el incombustible Solchaga tenía otros en la manga. La huelga general del 13 de diciembre de 1988, con su carga de irracionalidad, me convenció de la necesidad de adoptar el reto aún desconociendo cuáles eran sus posibilidades de éxito. Anclar la peseta al SME, Sistema Monetario Europeo, me pareció mejor opción. 42 tenía claro que sería más difícil contestar a Europa, y tenía razón. Solchaga tenía por objetivo contener la inflación y reducir la fluctuación de la moneda a niveles competitivos, para lo cual impuso la moderación salarial como leitmotiv del grupo solchaguista. Primero desde el Ministerio de Industria, donde se encargó de la mayor operación de desindustrialización hecha hasta entonces. Y, posteriormente, desde el Ministerio de Economía, conduciendo el proceso de incorporación de España al SME, que exigía un conjunto de medidas para reducir la inflación. En palabras de Solchaga, le acusaban de una obsesión por la estabilidad cambiaria que le llevaba a propugnar altos tipos de interés en contra de los intereses de la industria y de la exportación. 4. Esto hizo que se plasmara en palabras que se hicieron leitmotiv a partir de mi salida del gobierno en 1992. Se había estado dando prioridad a la economía financiera frente a la economía productiva. 4. Algo de lo que se defendía advirtiendo a sus críticos de que el desarrollo de muchas operaciones especulativas de la segunda mitad de los años 80 tiene poco que ver con los desarrollos financieros de la época y más con la relación de lo que se podría llamar explotadores de situaciones de rentas. 45 Aunque con una fuerte oposición, finalmente pudo llevar a cabo su plan de control de la inflación y la desindustrialización gradual. Se redujo la inflación del 20% en el periodo de UGT al 6% en la última legislatura de Solchaga, 1989-1993. Por otro lado, el sector industrial en España se redujo en 6,4 puntos del PIB de 1980 a 1994. 6 Para ejecutar su plan, como bien reconoce, podía apoyarse en los criterios para la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, 1986, exigencias en materia de barreras arancelarias, la privatización y desregulación de determinados sectores, y el techo de déficit, como algunas de las condiciones de la entrada de España a la UE. La apertura de España al resto de países, bajo condiciones arancelarias beneficiosas, serviría de aliciente para la entrada de capitales extranjeros, así como para la internacionalización de algunas de las grandes empresas españolas. La fecha para que el mercado español se abriera era el 31 de diciembre de 1992. Ese día el país debía aparecer ya con la camisa abierta. La apertura del mercado español finalmente se produjo, aunque bajo ciertas directrices de control político que el exministro obvia y que resultan fundamentales para entender el proceso, en el cual paralelamente surgió la nueva Beautiful People, una nueva sección de la clase capitalista española, alimentada directamente de su mano, como ministro de Industria, y después, como ministro de Economía,
condujo la apertura al capital privado de las grandes empresas españolas, tras una paulatina pero progresiva privatización que permitiría entrar en la partida del capitalismo en la fase de la globalización. Este proceso se hizo, en una primera fase, al privatizar una parte y mantener el Estado un porcentaje del capital, gracias a la acción de oro de estas empresas que garantizará su control. 47 Además de supervisar su gestión con el envío de los tecnócratas de Solchaga a los consejos de administración de las corporaciones. Para tal empresa reclutó en el Ministerio de Economía a Guillermo de la Dehesa, el ingeniero de las privatizaciones, como secretario de Estado de Economía, a quien en 1992 se le podía encontrar en el Consejo de Administración de Unión Fenosa, participada por el Estado, y posteriormente, Opáudalo, limpo del sector financiero como vicepresidente del Banco Santander. Su postura incluía la privatización bajo los siguientes supuestos: 2.48a. Aquellas empresas nacionalizadas durante la crisis industrial de los 70 cuyas condiciones hubieran mejorado y que ahora pudieran ser privatizadas. B. Empresas públicas en sectores no considerados estratégicos donde ya hubiera suficiente competencia. C. Empresas con pérdidas y endeudadas que, por motivos tecnológicos y de economía de escala, seguirían produciendo resultados negativos. Caso de SEAT. La operación de Solchaga bebía de la llamada cogestión o codeterminación paritaria y pretendía importar el modelo de François Mitterrand de privatizaciones y nacionalizaciones parciales. La cogestión, en su fórmula inicial, implicaba la dirección compartida de la empresa entre trabajadores y propietarios. En la práctica, el modelo suponía que funcionarios del Estado participaran en la dirección de las empresas públicas, junto a otros designados por otros accionistas mayoritarios. No eran pocas las empresas sobre las que ejercería un control sobre su devenir como empresa privatizada. Fueron 60 las empresas privatizadas entre 1985 y 1996. El ritmo fue frenético durante su primera etapa, pues durante la primera parte del mandato de Solchaga como ministro de Economía, 1985-1991, se privatizaron un total de 45 empresas, a un ritmo de 7,5 empresas públicas por año, ya a comienzos de los 90, y durante la última etapa del PSOE, 1991-1996, el ritmo se ralentizó a 3 empresas por año. 9 Pero Solchaga nunca perdió la acción de oro en las joyas de la corona como Repsol, Telefónica, Endesa o Tabacalera, algo que ayudó a que las empresas de capital estatal actuaran bajo la dirección de los hombres de Solchaga, primero desde Industria y luego, desde Economía y Hacienda. Era un grupo que no dependía de un partido, sino de un ministerio, y del liderazgo del entonces ministro. Los hombres de Solchaga,